Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana vamos a hablar sobre dinámica, sobre los tipos de fuerzas que os podéis encontrar que actúan sobre un objeto. He abarcado diferentes tipos de problemas, los problemas más básicos que os podéis encontrar. Así que empecemos por el primero. Sobre un baúl de 240 kilogramos de masa apoyado en el suelo, ejercemos una fuerza F hacia arriba que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Calcula el valor mínimo de esa fuerza para que el baúl se separe del suelo. Lo primero que tenéis que hacer tanto en este como en cualquier otro problema de dinámica, de fuerzas, es hacer un dibujo. Fundamental. Hacer un dibujo donde se vea claramente cuáles son las fuerzas que actúan, en qué dirección y en qué sentido cada una de ellas. Así que empecemos. Tenemos un objeto, que será este cuadradito, y una superficie horizontal. Nos dicen que está apoyado, así que entendemos que está quieto. Ahora ejercemos una fuerza F que forma un ángulo de 60 grados. Esa fuerza F es esta que he dibujado yo aquí en color amarillo y forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Calcula el valor mínimo de F para que se separe del suelo. Es decir, el enunciado no nos dicen que actúen más fuerzas que la fuerza F. Pero ya todos sabréis que siempre que un objeto tenga masa, va a existir la fuerza peso, la fuerza de la gravedad, que la dibujo siempre en sentido de atracción hacia el centro de la Tierra, siempre. Y también sabréis que siempre y cuando ese objeto esté apoyado sobre una superficie, existirá la fuerza normal, que es la fuerza de reacción del suelo sobre el cuerpo. ¿Cómo dibujo esa fuerza? Siempre perpendicular a la superficie, sea cual sea esta, pero siempre perpendicular. Y si os fijáis, todas las fuerzas salen del objeto hacia afuera. Ya sí que es verdad que no hay más fuerza. Así que podemos empezar a resolver el problema. Os dais cuenta que yo he puesto aquí un eje X y un eje Y. Porque para resolverlo vamos a necesitar hacer o aplicar la ecuación, la segunda ley de Newton, a los dos ejes por separado. Es decir, todas aquellas fuerzas que no estén en el eje X o en el eje Y, las vamos a tener que descomponer. ¿A qué me refiero? La fuerza normal y la fuerza peso, ambas están en el eje Y, así que con esta fuerza no tengo que hacer nada. Sin embargo, la fuerza que yo aplico, esta en amarillo, no está incluida ni en el eje X ni está en el eje Y. Por lo tanto, voy a descomponerla para que sea mucho más fácil la resolución. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente trazo paralelas. Esta la voy a llamar Fx y hacia acá la voy a llamar Fi. Y ya tendría la fuerza descompuesta. Pasemos a la resolución. Como ya sabéis, en todos los problemas de dinámica lo que vamos a aplicar es la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de la fuerza es igual a masa por aceleración. Para facilitar el problema, para no tener que trabajar con vectores todo el tiempo, vamos a descomponerlo en el eje X y en el eje Y. Todos los problemas son muy mecánicos, todos se hacen semejantes, iguales, el procedimiento es el mismo. Así que vamos a ver las fuerzas que actúan en el eje X y vamos a ver las fuerzas que actúan en el eje Y. Nuestro criterio de signo va a ser el siguiente. Todas las fuerzas que estén hacia arriba o hacia la derecha las consideramos positivas, o a favor del movimiento, que también se dice, y todas las que estén hacia abajo o hacia la izquierda, negativas o en contra del movimiento. Así que fuerzas que hay o que existen en el eje X. Si os fijáis en el eje X solamente existe Fx. No hay nada más. Pues Fx igual a masa por aceleración. Y ahora en el eje Y tengo la normal, tengo Fi y tengo el peso. ¿Cuál es positiva, cuál es negativa? Estas dos positivas y esta negativa. Por lo tanto, se me quedaría la normal más Fi menos el peso va a ser igual a masa por aceleración. Nos piden que calculemos el valor mínimo de F, o sea, nos piden que calculemos cuánto vale esa fuerza que yo aplico. Seguimos. De momento nos dicen que el cuerpo está apoyado en el suelo, o sea, no está en movimiento. Si no está en movimiento, las aceleraciones son nulas.
Pero me voy a fijar en la del eje Y, que es la que realmente me interesa, porque del eje X no puedo sacar prácticamente nada. La normal más FI menos el peso va a ser igual a 0. En este caso, yo sé que la normal, si me dicen que quiero que se separe del suelo, la normal va a ser 0. Por lo tanto, esto lo considero 0. Y de aquí saco la conclusión de que FI va a ser igual al peso, que como sabéis la fórmula del peso es masa por gravedad. Luego de aquí ya puedo calcular cuánto vale FI. 240 kilogramos por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, que eso sale un valor de 2.352 newton. Sé cuánto vale FI, no cuánto vale F. ¿Cómo calculaba yo el valor de FI y de FX? Con el seno y el coseno del ángulo. En este caso, FI se corresponde con el seno del ángulo y FX se corresponde con el coseno del ángulo. Por lo tanto, FI va a ser F por el seno de 60. Y esto sé que va a ser igual a 2.352 newton. Luego ya sí puedo despejar F. Pasaríamos dividiendo FI entre el seno de 60. 2.715,86 newton. Y este sería el valor de la fuerza final. Ahora vamos a ver un problema diferente, en vez de una superficie horizontal, en un plano inclinado, que son mucho más típicos que estos. Ahora tenemos un cuerpo de 15 kilos que se deja caer por un plano inclinado 60 grados respecto al horizontal. Y tenemos que calcular la aceleración que adquiere el cuerpo si el coeficiente de rozamiento es 0,5. Así que de nuevo, igual que antes, lo primero que vamos a hacer es el diagrama de fuerza, que lo tenéis aquí. Hemos dibujado la fuerza normal, siempre perpendicular a la superficie porque está apoyado sobre una superficie. Y el peso. Os recuerdo que el peso siempre es dirección hacia el centro de la Tierra, luego siempre hacia abajo. Además, como nos dice que hay un coeficiente de rozamiento, eso significa que existe una fuerza de rozamiento, que ya sabéis que tenéis que dibujarla siempre contraria al movimiento. Como el cuerpo se deja caer por el plano inclinado, la fuerza de rozamiento tiene que ser en sentido contrario, siempre. He dibujado también el eje Y y el eje X en este tipo de planos inclinados, que lo más fácil es dibujarlo siempre el eje X paralelo a la superficie. Y aquí tenéis los datos del problema. Igual que antes, lo primero que tenemos que hacer siempre es descomponer todas las fuerzas para que estén incluidas en el eje X y en el eje Y. Así que si os fijáis, la fuerza que tengo que descomponer en este caso es la fuerza peso. Para ello, debemos saber que este ángulo alfa de 60 grados del plano coincide con este ángulo de aquí. Este ángulo y el otro son iguales. Es fundamental para resolver el problema y siempre os va a pasar en todos los planos inclinados. Y ahora ya voy a descomponer la fuerza peso en Px y Pi. Esto va a ser Px y esta va a ser Pi. Ahora ya sí que sí, de nuevo puedo aplicar la segunda ley de Newton a un eje y a otro. Así que empecemos. Suma de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. En el eje X, fuerzas que tenemos. Tenemos a favor del movimiento el Px y en contra del movimiento Fr. Luego sería Px menos Fr va a ser igual a masa por aceleración. Y ahora en el eje Y tengo la normal y tengo Pi. La normal positiva y Pi negativa igual a masa por aceleración. Aquí tendría yo mi sistema planteado. Sigo. Me piden que calculemos la aceleración. La aceleración que adquiera este cuerpo obviamente va a ser en el eje X, porque esta es la dirección del movimiento del cuerpo. El cuerpo no se mueve en la dirección del eje Y. Por lo tanto, la aceleración en el eje Y va a ser 0. Esta aceleración va a ser 0. Y de aquí saco yo ya que la fuerza normal va a ser igual a Pi.
Yo sé cuánto vale PI, pues PI va a ser el peso por, en este caso, el coseno del ángulo. Esto es el coseno y PX sería el seno. Luego va a ser el peso por el coseno de 60. Es decir, masa por gravedad por el coseno de 60. Me voy ahora a la ecuación del eje X para sustituir lo que he sacado en esta ecuación, que me va a hacer falta. Y tendría Px menos la fuerza de rozamiento, que todos sabéis que la fórmula de la fuerza de rozamiento es el coeficiente por la fuerza normal. Luego, el coeficiente por la fuerza normal igual a masa por aceleración. Px lo puedo poner que es como m por g, el peso, por el seno del ángulo. Hemos dicho que el Px era el seno y Pi el coseno. Menos el coeficiente por fuerza normal. En vez de fuerza normal, puedo poner lo que he obtenido de la ecuación anterior. El peso, mg, por el coseno de 60, igual a masa por aceleración. Os recuerdo que tenemos que calcular la aceleración, es la a lo que tengo que despejar. Llegados a este punto, si os fijáis, las masas se pueden eliminar. Es decir, la masa en este problema no es absolutamente necesaria para nada. Y ya solo nos faltaría sustituir la gravedad por 9,8 y calcular cuánto vale A. 9,8 por el seno de 60 menos el coeficiente que es 0,5 por 9,8 por el coseno de 60. Y esto va a ser igual a la aceleración. Si hacéis los cálculos, obtenéis que la aceleración es aproximadamente 6 metros segundo al cuadrado. Pues todos los problemas de planos inclinados se resuelven exactamente igual. Todos vais a tener que descomponer la fuerza-peso y después aplicar la segunda ley de Newton tanto a un eje como a otro. En la gran mayoría, en el eje Y no hay movimiento porque el cuerpo no se mueve en ese sentido, no se desplaza en ese sentido, por lo tanto la aceleración del eje Y va a ser nula. Y ya es ir sustituyendo y despejando la incógnita. Todos los problemas son igual de mecánicos. Vamos a pasar a otro tipo, también importante. Vamos a ver ahora un problema sobre polea. De los extremos de la cuerda de una polea cuelgan dos cuerpos, de 0,5 kilos y de 0,4 kilos. Y nos piden que calculemos tanto la aceleración del sistema como la tensión de la cuerda. Así que lo primero que hacemos, como antes, es dibujar nuestro diagrama de fuerza. He llamado masa 1 a la de 0,4 kilos y masa 2 a la de 0,5 kilos. Y por lógica, el movimiento de la polea irá hacia el cuerpo de mayor masa, hacia la izquierda. Fuerzas que actúan. Primero, como no hay superficie de contacto, los dos cuerpos están en el aire, no podemos dibujar fuerza normal, nunca. No nos hablan tampoco de fuerza de rozamiento, ni nos la piden, por lo tanto tampoco hay fuerza de rozamiento. Solamente existen las fuerzas peso de ambos cuerpos, eso siempre. Y en este caso, como hay cuerdas, siempre que en un problema os planteen que existe una cuerda, que un cuerpo está atado, que se llaman cuerpos enlazados o ligados, existirá la fuerza de la tensión, que sale del objeto en dirección y en sentido hacia la cuerda. Como la cuerda para nuestros problemas va a ser la misma, es decir, este extremo de la cuerda y este extremo corresponden a la misma cuerda, entonces las tensiones van a ser las mismas. No voy a diferenciar entre T1 y T2, ¿vale? Así que, nada, sigamos. Apliquemos la segunda ley de Newton. En este caso, si os fijáis, solamente hay fuerza en el eje Y. El eje X directamente no lo vamos a tener ni en cuenta, porque es que no existe ningún tipo de fuerza. Diferencia con otros problemas es que en los cuerpos enlazados hay dos cuerpos, no hay un cuerpo, hay dos. Por lo tanto, tengo que aplicar la segunda ley de Newton a cada cuerpo. Al cuerpo 1, fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas en contra. ¿Qué voy a considerar positivo? Pues la tensión que va a favor del movimiento irá positiva y el peso que va en contra del movimiento lo voy a considerar negativo. Por lo tanto, sería tensión menos el peso 1 igual a la masa 1 por la aceleración del sistema. Bueno, sobra decir que la aceleración del sistema es la misma para un cuerpo que para otro.
que los dos cuerpos se van a mover con la misma aceleración. Por lo tanto, hay una incógnita, no hay A1 y A2. Ocurre lo mismo con la tensión. Y ahora la fórmula o la ecuación del cuerpo 2 que se nos quedaría sería a favor el peso 2 y en contra y por lo tanto negativo la tensión. Igual a masa 2 por la aceleración. Y se nos plantea este sistema, de los cuales queremos despejar tanto la A como la T. Os digo, lo más fácil para resolver este sistema es por eliminación, porque ya directamente, si sumáis las dos ecuaciones, las tensiones se van. Luego se os queda que el peso 2 menos el peso 1 es igual a M1A más M2A. Y aquí ya es aplicar un poco de matemáticas para resolver el sistema. M2G sería el peso 2, M1G sería el peso 1, y de aquí puedo sacar factor común de la A. Y ya directamente despejo A, pasándolo el resto dividiendo. Ya os digo, un poco de matemática. Cuidado con este tipo de ecuaciones. Sustituir los datos, ya sabéis, M2 vale 0,5 y M1 vale 0,4. Y os debe de salir una aceleración de 1,09 metros segundo al cuadrado. Como nos piden también que calculéis la tensión, os podéis ir a cualquiera de las dos ecuaciones, tanto a esta como a esta, y despejar la tensión. Por ejemplo, si cojo la primera, se me quedaría, si cojo esta de aquí, se quedaría que la tensión va a ser igual a M1 por la aceleración más el peso de 1, que es M1 por la gravedad. Si queréis sacamos factor común de la masa para que sea más fácil los cálculos y ya sustituir la masa 1 por 0,4, la aceleración por 1,09 y la gravedad por 9,8. Y os sale una tensión de 4,36 newton. Y ya estaría el problema. Como ya os he dicho anteriormente, es súper mecánico. Todos los problemas de cuerpos enlazados se hacen igual. Segunda ley de Newton para un cuerpo y segunda ley de Newton para otro cuerpo. Ya sabéis que las aceleraciones son las mismas para los dos y las tensiones son las mismas para los dos. Y la gran parte de los problemas lo podéis resolver por eliminación porque ya directamente una incógnita se os irá sumando las ecuaciones. Que no, pues podéis resolverlo por sustitución, por ejemplo. Pero ya es aplicar un poco de matemática y no equivocarse con la calculadora. Así que nada más, espero que os sirva de ayuda y ya sabéis, dale a like y suscribiros al canal para estar al día.